Hola, 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 ¿cómo va? Aquí estamos, Cámara de Diputados, desde el recinto. Ustedes entienden esta ida y vuelta, es bárbaro. Hoy vamos a hablar con la diputada Margarita Stolbizer. Muchas gracias. No, al contrario. Gracias y bienvenidos, ¿eh? Claro. Digo, vos que nos estás viendo, bienvenidos. Este es un espacio, más allá de la arquitectura, hermoso. Tiene almas nuevas que se van renovando todo el tiempo y representaciones, ¿no? Me imagino la primera vez que ingresaste a este espacio con representación, no solamente con la niña que quería hacer política. Me imagino la primera vez. ¿Cuándo fue eso? No había ingresado nunca antes. Así que, no habías ingresado, ni con la escuela. No, nunca había venido. Así que el impacto obvio es muy fuerte porque esto, te imaginas que creo que a cualquier persona le genera un impacto muy fuerte. En mi caso, venir en ese momento como yo venía electa a jurar, ese fue el momento en el que vine a jurar. Aquí, este es el lugar donde se jura. En este lugar, el micrófono, digamos, si se jura, en general es una jura colectiva, salvo que por alguna razón no se haga. Y en esa primera jura a mí me tocó diciembre del año 1997. ¿Cuántos años, eh? Ayer nomás. Me tocó jurarme, lo acuerdo y lo tengo en las fotografías, con Ubaldini, con Saúl Ubaldini. Sí, me tocó esa primera jura. Él habrá estado muy contento, digo, en esto de la reivindicación de la historia también. Sí, trabamos una muy buena relación, porque además yo integraba la Comisión de Legislación del Trabajo y entonces me tocó en muchas oportunidades interactuar con él, en realidad. Una persona muy lejos de esa idea que tenían, no te olvides que yo fui alfonsinista mucho, digamos, yo era diputada radical y esa idea de los paros que yo, pero era una persona en el trato personal de mucha calidez, con un gran... Era muy seductor, muy seductor con sus amigos, con sus compañeros y con el pueblo. Sí, una persona, y establecí bastante relación con él en la comisión. Viste que acá esas son las cosas que no se conocen mucho de la convivencia que hay aquí. Yo estoy aprendiendo ahora haciendo incluso este canal. Claro, en realidad a veces uno pasa los 4 años de su mandato y hay gente a la que no llegaste a identificar porque nunca cruzaste una palabra con esa persona. Una palabra, claro, hay 250 y pico. Muchas personas es así. Y en cambio hay otras personas de distintos partidos políticos. Que convivís desde exactamente. Porque, ¿dónde te sentás vos? En este momento, por aquí. ¿Y cerquita quién tenés? Bueno, yo estoy sentada al lado de Monzó, que es de mi bloque. De tu bloque. Un hombre que manejó... Presidente de la Cámara, realmente. Que de eso sabe. Sí, un gran político con mucha experiencia, con mucho manejo, por supuesto. Y nosotros integramos un pequeño bloque que se llama Encuentro Federal, que es parte del interbloque grande de Juntos por el Cambio. Claro. Pero integramos con nuestra autonomía, con nuestra identidad propia también. ¿Qué cosa tener identidad, no? No es poco tener identidad. Y mantener en la política, claro. Sí. Y además, hoy que hay mucho coaliciones políticas. Cuando yo ingresé acá en el bloque radical. Claro. Yo era radical, cumplí 2 mandatos dentro del bloque radical hasta que me fui del partido. ¿Y a quién tenías de compañeros y compañeras de aquel momento? En el momento en que yo ingresé por primera vez, yo militaba políticamente con Federico Storani. Claro. Y él era además el presidente del bloque aquí. Así que bueno, yo empecé en ese momento con él. Después me tocó compartir con Rafael Pascual los años en los que fue compañero mío en la escuela secundaria, en el colegio Mariano Moreno. Gran persona, Rafael Pascual también, y me tocó compartir cuando él fue presidente de la Cámara. Después tuve en el segundo mandato como presidente a Horacio Pernasetti. De Catamarca, también excelente persona, muy trabajador Acá hay que trabajar en el mucho. Congreso. Algunos creen, acá hay que trabajar mucho.
mucho. Sí, igual yo creo que ha habido, lo digo con tristeza también, con pena, mirá. Hay una degradación en lo que es el funcionamiento de este Congreso. Bueno, sin ir más lejos, pensemos que estamos en mayo y esto prácticamente no ha empezado a funcionar. Claro, incomprensible. Estas no son cosas. Y después también a los que venimos de mucho tiempo, incluso antes de que yo llegara, la Cámara es por excelencia el ámbito del parlare, digamos, de los grandes discursos, claro, de las alocuciones altisonantes, digamos, del debate fuerte. Vos hablabas recién de aquel alfonsinismo. Yo me acuerdo los debates entre Manzano y Jaroslavski. Claro, claro. Pero que después por ahí salían y se iban a tomar un vino juntos, y había una convivencia. Y hay cosas que se han ido perdiendo. Hoy, por ejemplo, se leen mucho los discursos, algo que está prohibido en el reglamento. El reglamento... ¿Está prohibido? Sí, está prohibido. El reglamento de la Cámara prohíbe... Exactamente, prohíbe. Y hoy, si uno observa las sesiones, yo digo, si la gente mira las sesiones, muchas veces hay diputados que hablan con el recinto vacío. Como las sesiones son tan largas, hay momentos donde se paran. Claro, y entonces alguien está hablando acá. Te vas a pasos perdidos a tomar un café. Claro. Y se ha perdido eso. Muchos leen los discursos, no hay una espontaneidad. Le falta alma. No hay espontaneidad en el debate. Y eso es así, entre otras cosas, porque hay muchos otros que no tienen interés en escuchar. Entonces están sentados. Eso es muy fuerte. Claro, es así, es así. Entonces es como que le hablamos a nadie, como que cada uno se habla a sí mismo porque hay muy poca atención. Sí. Eso yo creo que el Parlamento ha ido perdiendo esa idea de un Congreso fuerte, con mucha presencia, con mucho debate y con mucha convivencia política. ¿Convivencia o conni? Convivencia. Yo creo también que está la palabra, viste, connivencia. Sí, pero recién decíamos, ¿no? Jaroslavski y Manzano, yo contaba mi experiencia con Saúl Ubaldini y con muchos otros. La verdad es que esto tiene que ser así. Yo pienso la democracia de esa manera. La democracia es pluralismo, es alternancia, es respeto por las ideas del otro. Y me parece que esas son cosas que se han ido perdiendo. El Congreso también está bastante tomado por la polarización y por esa descalificación del otro, que si lo propone el otro, ya está mal porque es del otro, ¿no? Decime, ¿y por qué te interesó la política? Puedes haber hecho con tu abogacía tu vida. Sí, mis padres médicos, los dos. Por eso, mira. Hija de padres médicos, y yo decidí estudiar abogacía, pero estando en el colegio secundario ya me atraía la política. Muchas veces digo que si los profesores en la escuela se dieran cuenta la influencia que ellos tienen sobre nosotros, es muy grande. En mi caso, no tengo duda, la influencia que tuvieron dos profesores en el colegio. Una era la profesora de historia, que me hizo amar tanto el estudio de la historia. La historia es la política, o la política es la historia, ¿no? Y entonces ella nos explicaba todos los hechos históricos con sus causas, sus consecuencias, por qué pasaban. Entonces me hizo querer tanto. Una profesora por la que yo tengo un recuerdo. Fue maestra mía en la escuela primaria y ella después hace su profesorado y la tengo de profesora en la escuela. Y después otro profesor, que era el profesor, ya lo tuve en los últimos años del colegio, de instrucción cívica se llamaba la materia en ese momento, y él me traía muchos libros para leer, y yo me acuerdo mucho que me trajo el libro El 45 de Félix Luna. Claro. Un libro maravilloso, después he leído mucho de Félix Luna. Y mi profesor, abogado él, me traía muchas lecturas, pero mirá la paradoja, que años más tarde, yo empiezo muy joven a militar en el radicalismo, terminé afiliándolo a él, a mi profesor lo afilié al radicalismo. Un libro que despertaba el 45. Claro, claro, sí, por supuesto. Entonces creo que mi vocación tiene mucho que ver con eso, con esa trayectoria de muy joven que nunca abandoné, porque además algo es que a mí la política me apasiona, entonces yo hablo de política, leo de política, miro de política. Mi vida está marcada por la política,
Ojo que yo creo que la política marca la vida de todas las personas, porque las decisiones políticas, desde que vos tomás un colectivo a la mañana, la tarifa que pagás es una decisión política, la educación que reciben tus hijos es una educación política, cómo vivís cuando sos viejito es una decisión política. La gente no se da cuenta lo importante que es involucrarse en la política para que eso sea mejor, ¿no? Pero lo digo, pensando en nuestra generación, y vos utilizaste una palabra que es involucrarse, en estas alternancias cívico-militares y cuando llega la democracia nos encuentra cada uno comprometido en lo propio, pero teníamos que involucrar, sabíamos, otros compañeros quedaron en el camino, compañeros y compañeras. Por esa y otras tantas razones había que involucrarse y tenés que involucrar. Exactamente. Nadie va a hacer lo que vos no lo haces por vos. Sí. Eso, digamos que aun cuando yo decía recién nuestra democracia parlamentaria se ha ido degradando, algo que sí me parece que debemos rescatar como argentinos es esto que significa el compromiso con la democracia, con los derechos humanos. Esos son como valores incorporados. Vos sos una mujer muy comprometida con los derechos humanos. En nuestra trayectoria, y me parece que eso es bueno para la Argentina, porque eso es lo que nos impide, digamos, cualquier tentación autoritaria. Me parece que hay una sociedad que está siempre en capacidad de reacción frente a eso. Capacidad de reacción. Sí. Y de defender esto porque nos costó mucho, porque como vos decís, muchos quedaron en el camino. Entonces, en homenaje a esos que quedaron en el camino, hoy tenemos que defender mucho esta democracia. Sos muy bonaerense. Sí. Querés mucho, no solo el territorio, lo has caminado incluso aspirando a gobernar la provincia, sino también a tu pueblo. Sos muy bonaerense. Sí, soy muchas veces me han propuesto pasarme a la ciudad de Buenos Aires. Me dicen, te iría mejor electoralmente. No, si yo soy bonaerense, ahí nací, ahí vivo. Nací y vivo en el partido en Morón. Claro. Siempre. Nos están viendo en todo el país. Morón queda en el oeste. Tomás un tren, que lo tomás en Plaza Miserere o Plaza El 11, Sarmiento. El Sarmiento y allá vas. Sí. Una de las localidades es, por supuesto, Sí, Morón. sí, y yo me siento muy bonaerense. Conozco toda la provincia, todos los partidos de la provincia. Electoralmente la habrás caminado muchísimo. todo. Pero me siento particularmente del conurbano, mira. Y a veces me afecta mucho cuando hay, digamos, como una estigmatización, una descalificación del conurbano, ¿no? Me pasa incluso con familiares, ir al interior y que te dicen, ¿y cómo andás en la calle? Porque claro, los medios de comunicación a veces transmiten como que esto es una cosa donde que es le vendió imposible. la cámara te muestra cuando al jubilado cayó en desgracia y le robó. Y piensan que todo es así. Claro, que no se puede estar. Y aún, por supuesto, que podríamos conversar sobre el tema de la seguridad del conurbano y es muy complicado. Hoy se habla mucho de Rosario, el conurbano es así. Pero yo me siento muy de este lugar, de este territorio donde vive buena gente, gente que trabaja, que toma el tren Sarmiento todos los días para ir a trabajar. Y la provincia me gusta, es una provincia que no tiene identidad, que en el interior, y cuando vos vas a Jujuy o a Tucumán, a los bonaerenses nos dicen porteños. A mí es interesante lo que decís, no había prestado eso. Sí. Los bonaerenses no tienen identidad. No lo hay. Para el interior del país, los bonaerenses somos porteños. Y después hay otra cosa con el tema de la provincia que yo no comparto muchas veces, que es cuando en los reclamos, que son justos por supuesto, aparece como una victimización de la provincia. Y yo creo que vivimos en la provincia más grande y más rica de la Argentina. Y por lo tanto yo creo que es una provincia que tiene que hacer gestos de cooperación con las provincias que son... Bueno, en diferentes tajos esta provincia tuvo que aportar lo que el resto del país no aportaba. Exactamente, y no está mal. Lo digo sobre todo en esas peleas que se arman a veces, coparticipación. Yo creo que es necesario discutir la coparticipación, tener una distribución más transparente y más justa de los recursos federales, pero no pasa porque la provincia le saque puntos de coparticipación a otra provincia para aumentar la propia. Vos trabajaste con un hombre que quería también mucho a su provincia como Wiener. Sí, claro. Wiener era una persona... Era un buen hombre, ¿no? Muy buen hombre, buen político y fue un muy buen funcionario. Y buen médico. Y buen médico, sí. Un hombre que fue médico, fue intendente, fue gobernador.
Sí, sí, sí. Y además una buena experiencia humana esa de estar extraordinaria, con él. Extraordinaria. Sí, mirá. sí, sí, sí. Creo que debe ser de las mejores personas que yo he conocido durante mi trayectoria política. Una persona además de una humildad, de una sencillez. Qué justicia que hace, sí, recordándolo. Sí, sí, sí. Una persona muy, muy importante en realidad. Qué cosa que el tiempo va lavando humanos, ¿no? Es cierto. Sí, a mí no me gusta esa idea de que cuando se mueren pasan a ser buenos, ¿eh? No. Hay muertos que no redimen a nadie. Claro, pero viste que muchas veces pasa eso. Y era bueno, entonces, murió, claro, te vienen todos los homenajes y qué sé yo, y me parece que hay que tratar que, claro. En la política mucho daño a la Argentina, en la década del 90 se le hizo mucho daño a la Argentina. Por eso, y me parece que no es bueno andar reivindicando esas cosas. Hay gente que buscó la perpetuidad de su inocencia y de su irresponsabilidad llenándose de fuero, ¿viste? Claro, entonces, claro. Cuando uno habla de un hombre honesto, y bueno, no me llevé nada, no le hice mal a nadie, no es solamente en el barrio. No es solamente, tal cual, tal cual. Bueno, para nosotros, digamos, ubicando ya en el plano ideológico, yo soy progresista, soy socialdemócrata, siempre decimos esos dos grandes pilares que son la igualdad y la decencia, pero la decencia no es honestismo. De nuevo, la decencia no es honestismo. No, la decencia tiene que ver con un concepto sobre la sociedad. Y yo creo que se es una sociedad decente cuando no se permite que unas personas sean explotadas por otras. No es cuando duermo tranquilo porque no le robé a nadie. Y mientras tanto, ¿no viste que hay un montón de pibes que no comen? Claro. Bueno, pero yo soy honesto. ¿Y los pibes que no comen? Exactamente. La indecencia es cuando la sociedad permite eso. Una sociedad que tolera los bolsones de pobreza extrema, en realidad. Y eso existe en nuestro país, claro. Eso es lo que diferencia una sociedad decente o indecente, ¿no? Coincido plenamente. Viste, hoy hay algunos que aspiran incluso a ser presidente, incluso forman parte de esta historia, que dicen, bueno, elimino el Ministerio de Educación, elimino el Ministerio de Mujer, voy a echar 1 millón de tipos. ¿Y qué vas a hacer con todo ese universo humano, más allá de gritar arriba de un escenario? Sí, o más allá de que ministerios hay en exceso. Hay en exceso, sí. Yo creo que hay un sobredimensionamiento del Estado. Muy grande. Y esto me parece que hay que encontrar un punto de equilibrio entre el discurso reaccionario de la derecha que quiere eliminar el Estado. Además se sienten liberales. Claro, pero hay que evitar eso, que es un discurso muy reaccionario, muy antiestado, pero tampoco el Estado como un botín de la política, donde a partir del manejo del Estado me quedo con la plata del Estado, con los contratos del Estado, se sobredimensiona el Estado, que termina yendo en beneficio propio, porque atrás de todo esto tenemos los pibes que no comen y políticos enriquecidos en este país. Entonces, y por generaciones. Exactamente. Y eso nos obliga a encontrar un punto intermedio en un Estado que sea eficiente, transparente, que garantice a las personas sus derechos, a todas las personas todos sus derechos, y no que sea el tironeo. Porque digo, hay buenas voluntades, hay ideas claras. Y en el devenir, ¿por qué no pasa eso? Yo creo que hay un problema en la concepción del poder y de los privilegios del poder, muy fuerte, ¿no? Y entonces, aún aquellos que tienen los grandes discursos... Es decir, mientras yo tengo el poder, no sé qué te pasa a vos. Sí, y además esa utilización del poder que termina poniéndolos como en un pedestal por sobre el resto, ¿no? Te miro desde algún lugar. Claro. A mí me pasó eso, creo que pasa en distintos niveles. Cuando yo estaba en el Consejo Deliberante en Morón, cuando fui concejal, eso fue hace muchísimos años. Y cuando ¿Fue tu primer cargo electivo? Mi primer cargo, sí. Ha sido muy importante eso para vos. Sí, a mí lo municipal es algo que me gusta mucho y siempre le digo a todos, empiecen por ahí, no vayan atrás de la tentación, claro. Primero ahí.
Pero una cosa que yo veía en aquel momento, digamos, salvando las distancias, y que también se ve acá, es cuando quienes están ocupando esos lugares de representación creen que el mundo pasa por acá, digamos. Y uno sale a la calle, cruzás a la plaza y las mamás pasean con los chicos y tienen otras preocupaciones, y la gente toma el subte para ir a su trabajo, exactamente, o volver rápido a su casa para tal cosa, o el que no tiene trabajo que lo encontrás acá. Y vi mucho dentro de la política esto de los que creen que el mundo, el ombliguismo, digamos, el que cree que el mundo pasa por ahí, por ellos. Entonces se sienten personas importantes cuando en realidad somos personas igual al resto, pero que ocupamos un lugar que es importante y que además siempre es transitorio, ¿no? Yo digo, en esta condición de género, en los últimos años han pasado historias muy importantes vinculadas con las reivindicaciones, más allá de los pañuelos que identifican. ¿Te sentís que estás reivindicada también como mujer, género? Sí, por supuesto, sí, por supuesto. Yo creo que nosotros hemos tenido en todos los años de vida democrática una evolución de la condición jurídica de las mujeres extraordinarias. Desde lo que fueron las primeras leyes de la democracia, la patria potestad compartida, el divorcio, todo eso. Me acuerdo en tu espacio, la Florentina Gómez Miranda. Claro, claro. Esta mujer pequeña pero gigante en su manera tremenda. Ahora, de todo eso, digamos, que empieza Margarita Malarro, lo que es la ley de cupos o de cuotas del 30%, hasta llegar a la de paridad del 2017. ¿Qué camino? Y todas las otras leyes que vinieron después, sobre todo. Ojo, porque también reconozcamos que en la evolución de la condición jurídica de las mujeres, eso sin embargo no ha logrado vencer la enorme brecha que existe entre el derecho declarado y el derecho efectivamente ejercido. Mira, ¿te parece que es más declarado que efectivo? Muchas veces. Y la irrupción de la violencia también. Hoy somos una sociedad... Exactamente, somos una sociedad muy violenta. Ahora, haber terminado con la despenalización del aborto, con la ley de igualdad de género. Mi cuerpo es mío. Claro, hay una cantidad de cosas que han puesto a la Argentina realmente en un gran lugar. La ley de divorcio. Claro, claro, ¿no? Por eso digo, todo el proceso, tomemos desde la recuperación democrática, la condición de las mujeres ha ido mejorando. Ahora, parémonos también en la realidad, las mujeres seguimos teniendo una mujer muerta por violencia de género cada 30 horas o menos, digamos. Seguimos con mujeres que no ganan lo mismo que los hombres en el mismo trabajo, que no tienen las mismas posibilidades de ascenso. Bueno, vos mirás a veces la fotografía del gabinete, digamos, y no hay mujeres prácticamente. En general las reuniones de las conducciones políticas pasa en el oficialismo y pasa en la oposición. Claro, tenés ministerios, pero por ahí alguna secretaría. Pero además eso no es ejercicio de poder real tampoco. El poder está en otro lado, la lapicera está en otro lado. Exactamente. Bueno, yo digo siempre cuando se discute lo de la ley de cupos, ojo que la pelea no es por estar en las listas, sino en el lugar donde se hace la lista. Muy bueno. No hay que pelear por estar ahí, hay que pelear por tener la lapicera del que escribe, porque si no, la lista se arma con la que quiere el que tiene la lapicera. Tal cual, tal cual. Vos acá fuiste compañera de Cristina y de Lilita, por ejemplo. Sí, claro, sí. Y hablando de discursos, ¿no? Tuve una experiencia que para mí también es de esas, digamos, de todos los años que llevo acá, que son muchos, que fue año 2000, la conformación de la conformación de la comisión que se llamó de lavado de dinero. Claro. Que integraban las dos, mirá lo que era la integración de esa comisión. Buenísima. Eran Carrió, Cristina, Daniel Scioli, José Vitar, el tucumano, por el Frepaso, claro. Pernacetti y yo estábamos por el radicalismo. Estaba el gringo Soria. Claro. Soria estaba por el peronismo. Soria, Scioli, Franco Caviglia por Cavallo. Claro. Era, te digo, desopilante. Me imagino, digo, porque a Caviglia había que explicar. Claro. ¿Cuántos recuerdos ahí en esa reunión? Esa comisión fue tremenda. Y venían con un montón de expedientes y decían esto y lo otro y esto y lo otro. Y
Y tampoco pasó mucho. ¿Y por qué? Bueno, eso, esa es la pregunta. Sí. Con denuncias importantes, iban hasta el hueso, traían documentación. ¿Vos trabajaste con documentación? Sí, sí, a mí me tocó hacer algunos de los capítulos, pues nos habíamos dividido el trabajo, pero recordemos que hubo un conflicto en el final, que es un poco mi ruptura con Carrió también. Ahí te peleaste una con de las Carrió. razones, una de las oportunidades, porque en definitiva un trabajo de muchos meses, cada uno había aportado mucho, lo suyo, digamos, con nuestras diferencias y todo. Naturalmente. Y llegó un momento en el que Carrió arma un informe final y con ese hace el lanzamiento de su fuerza política, del ARI. Y me dejaste afuera. Claro, no, sobre todo aprovechando un trabajo de todos en un acto de lanzamiento político en el que no estábamos todos los demás, los demás estábamos en otro partido. Entonces, así no es la historia, claro. ¿no? Eso lamentablemente creo que lo llegaste a decir eso afectó. Sí, sí, porque tuvimos discusiones en ese momento importantes y de hecho ella se enoja mucho conmigo porque yo no firmo ese informe. Pues sí, bueno. Y después terminaron habiendo, después de tanto trabajo... ¿A vos no trabajo, firmaste ese informe? No, es que no firmó nadie. Cristina no firmamos tampoco un firmó único. eso. No, Cristina firmó el suyo, creo que con Scioli, puede haber sido con Soria, no sé. Yo firmé con Pernasetti, Carrió firmó con Vitar y con Ocaña, la otra que integraba era Ocaña. Claro, la otra que integraba era Ocaña. Carrió firma con Ocaña y con Vitar. Entonces terminaron viendo varios informes y eso es lo que le quita fuerza, por supuesto. Si todos los miembros no llegan a la misma conclusión, pierde fuerza esa conclusión. Lo que tiene fuerza es ida y vuelta desde el recinto con Margarita Stolbizer. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos. Dale. Bueno, aquí estamos, nos estamos reencontrando desde el recinto, hoy con la diputada Margarita Stolbizer. Semanas de idas y vueltas, es cierto que se demoró hasta mayo, pero bueno, de pronto vienen comisiones y vienen proyectos, algunos que se vienen demorando, digo que el de alquileres, que el de la magistratura, y hay historias más urgentes de la Argentina imperiosa, ¿no? Sí, de todos modos siempre hay que tener en cuenta, primero que no hay soluciones mágicas a los problemas de la Argentina. Y después, tampoco las soluciones a los problemas centrales que vive la gente todos los días se resuelven en este lugar. Inflación no la resolvemos de acá un día para el otro. Claro, porque además hay muchas veces como una demanda muy recurrente de la gente, más leyes, más leyes, más leyes. Y la verdad lo que tenemos es un cuerpo normativo bastante bueno, lo que hay que hacer es cumplirlo. Nosotros tenemos una Constitución muy buena, bastante completa. Cumplamos la Constitución, digamos. Y sin embargo lo que nos pasa es eso, no es que necesitemos más cantidad de leyes. No se necesitan más leyes. Por ahí alguna, no digo que no, por supuesto. Bueno, ahora tenemos en estos días ley de alquileres. Ley de alquileres, contrario a lo que yo vengo pregonando, que es que le tenemos que dar... ¿Qué propones? Yo lo que, más allá de lo de alquiler, lo que te iba a comentar es que yo creo que las leyes deberían salir de aquí con más fortaleza. ¿Qué quiere decir? Con un acuerdo que implique aprobarla con muchos votos. Esas leyes en las que se saquen con un voto de diferencia. Ahora, la ley de alquileres, el diputado Germán Martínez, el presidente del bloque del Frente de Todos, fue quien me hizo la observación el otro día y estuvo muy bien. Sabe mucho de administración. No, pero la observación que él me hace cuando yo digo esto y defiendo, hay que sacar las leyes, porque cuando se dice, ojo Margarita, porque la ley de alquileres salió por unanimidad acá. Entonces no te garantiza
que vaya a ser una buena ley porque haya habido un acuerdo. Mira. Atrás de esa ley hubo un gran acuerdo de los dos bloques principales, así sale. Y no caminó. Sale la ley y fue una mala ley. Ahora, también es cierto que peor que tener una mala ley es mantenerla. Entonces hay que cambiarla. Hay que corregirla. Cuando se empezó con el debate de esto había dos posturas, o derogarla o mantenerla. Logramos un punto de equilibrio que es modificar lo que está mal, mantener lo que se hizo bien y cambiar lo que está mal. Entonces hay, digamos, un acuerdo, todavía hoy estamos con varios dictámenes, pero bueno, ojalá que lleguemos al recinto, pueda salir de aquí una media está sanción. viendo, piensa que solo haces política o también llega un momento que, bueno, abrís tu puerta, tu casa, con hijos aquí. Cocino, lavo, limpio, hago la cama. Ordenás tu familia, sí. Te pones en comunicación con un hijo que le va muy bien en el básquet de afuera, tenés amigos y vecinos. ¿Quién sos vos? Sí, soy una persona mucho más normal de lo que puede parecer o mucho más parecida al resto de las personas, ¿no? Y además me gusta cultivar esa idea de la relación con amigas, con amigos, salir y hacer las compras en el barrio, ir a tomar un café en el pueblo. ¿Lo haces? Sí, sí. No hay muchos políticos que hagan estas cosas, pero además podés salir sin que te digan, mira, mira. Me encanta ir a tomar el café en los bares del pueblo, del barrio, digamos. Me gusta hacerlo. ¿Con los vecinos bien? Sí, bárbaro, bárbaro. Me gusta cocinar en mi casa o salir a comer con mi marido. Hoy tenemos la familia muy acotada, porque ya nuestros hijos son grandes, así que claro. ¿Y cómo viviste eso cuando los hijos empiezan cada uno a hacer su vida? Bien, me pasa mucho con el que está en España, que le va muy bien y hay gente que me dice, ay, lo extrañás, ¿y cómo viviste eso? Porque él se fue ya hace muchos años del país. ¿De quién estamos hablando? De Nicolás La Provítola. Él hoy está jugando en el Barcelona al básquet, pero él se fue muy chico y ya estuvo antes en otros países. Y se luchó mucho para ser él mismo, sí, más allá de mamá y papá. No, es que él hizo su propia carrera, nadie le dio nunca nada y lo ha hecho, bueno, con su esfuerzo, le gusta mucho lo que hace, tiene pasión y tiene la vida del deportista tiene también sus cosas, sacrificio, porque mientras que muchos salían los fines de semana, él concentraba porque tenía que jugar, más todo el cuidado físico y los entrenamientos y los viajes. Hoy además esa situación de precariedad, si se quiere, que tienen los deportistas, que es bueno, es una vida útil limitada, por supuesto, ¿no? Pero bueno, muchas veces me decían, ay, vos lo tenés tan lejos, no sufrís. No, porque él está bien. Entonces, como padre, como madre, ¿qué queremos siempre? Que a nuestros hijos les vaya bien. Hay padres que dicen, ay, se me fue de la casa. En realidad se están mirando al espejo y ahora ¿qué hago yo? Claro, claro. Sí, bueno, mire, cuido a los nietos, pero se fue solo. Claro. Se tendré que esperar que se case y todas esas cosas. Decime, ¿cuándo te enamoraste? Y llevo muchos años con el mismo marido. ¿Y qué? ¿Estudiaban juntos del barrio? Muchos años. No, fue una relación bastante especial. Él empezó a estudiar cuando yo terminaba y yo estudiaba con sus primos. Él es del interior de la provincia, de un pueblo pequeño que se llama Tapalqué. Sí, claro. Y él vino a estudiar a la casa de unos familiares y yo era amiga de ellos. Y ahí ahí se cruzaron. Ahí, pero demoró bastante el trámite. Mira, sí. Y bueno, y después empezamos y ahora caminó. Llevamos muchísimos años juntos. ¿Y son buenos compañeros? Sí, sobre todo eso. Creo que somos buenos compañeros. Muy buenos compañeros. Y, bueno, ¿Y tus padres eran compañeros? ¿De facultad? No. Entre ellos. Entre ellos. Sí, además tenían la misma profesión. Y los unía esa coincidencia. Sí, los dos eran médicos de hospital. Hasta el día que murieron, los dos eran médicos de hospital. Uy, qué bueno eso. Pero también tiene que ver con una generación. Por eso cuando alguien me habla de la salud pública, muchachos, pidieron salud pública ahora con la vacuna, pero antes me hablabas de la privatización. Hay una comercialización total. Mis padres, los dos médicos del hospital de Morón. Qué orgullo debe sentir. Los dos. Fallecieron muy tempranamente, los dos los perdí muy jóvenes. Pero los dos bueno, mi papá era el director de la maternidad, porque él era ginecólogo y obstetra.
hizo los partos de mi mamá cuando nosotras nacimos. No, sí, es maravillosa esa anécdota. Muy lindo. Es decir, que te recibió tu padre. Sí, exactamente. Es hermosa esa anécdota. Y él, digamos, por ese lugar que tenía de ser el director, los fines de semana era ir al hospital. Entonces, por ahí nosotros íbamos a ir a algún lado, primero íbamos con él al hospital que tenía que pasar a hacer. Qué bueno. Sí. Y mi mamá era dermatóloga, pero atendía a sus pacientes muy temprano. Mi mamá se levantaba a 5 o 6 de la mañana, a las 7 ya estaba en el hospital. Mirá qué responsable. Bueno, con referentes así, ¿qué vas a hacer con tu vida? Esas personas que vos los ves de una vocación muy, muy fuerte, ¿no? Sí. Decime una cosa, ¿y tenés amigos solo en la política o más allá de los ocasionales? Claro, no. Mira, voy a contar algo también que es develar esas cosas de la edad que no me gustan, pero este año yo cumplo 50 años de egresada del colegio. Uf, hermoso. Y yo sigo teniendo como un grupo de referencia de esos... ¿De qué colegio estamos hablando? El Colegio Parroquial de Morón. Parroquial de Morón. Parroquial de Morón. Y vamos a cumplir este año 50 años de egresados. Entonces, además de que tenemos... Pero está bien que seas coqueta también en eso. ¿Que oculte la edad? No, pero una cierta coquetería. Y entonces nos venimos reuniendo. Nosotros tenemos un grupo con el que nos hemos visto siempre. Pero ahora, al ser los 50 años, hemos empezado, digamos... A sumar. Entonces nos encontramos con gente a la que no vemos hace muchísimos años. Nos juntamos todos para los 40, para los 25, pero bueno, con algunos hace 10 que no nos vemos, con otros 20, con otros capaz que 40. Y yo le sigo dando un enorme valor en lo emocional, en todo eso, al grupo del colegio, sobre todo en el caso nuestro. Nosotros fuimos ya en el colegio un grupo muy unido. Y mira, viene a propósito de lo que te decía antes y el otro día cuando nos juntamos con algunos de ellos lo recordábamos. Yo perdí mi papá murió cuando yo estaba en el último año del colegio. El otro día lo recordamos. Que no te vio egresar. Exactamente, mi papá muere en el mes de octubre, yo terminaba el colegio en ese momento. Para mí fue una cosa muy desgarradora, una familia muy unida, una cosa muy de golpe. Y unos días después salía el viaje de egresados del colegio. Y yo no quería ir al viaje de egresados. Pero la verdad, todo ese momento fueron mis compañeros de colegio, mi sostén total. Y es el día de hoy, nos reunimos en una pizzería hace menos de un mes y entonces ellos también se acordaban de eso. El rol que ellos tuvieron al lado mío en uno de los momentos más duros de mi vida. Y eso sella una amistad, sella una amistad. Entonces yo sigo teniendo por eso, y ninguno de ellos está en la política. Mirá, claro, ni las mujeres con las que tenemos un grupo mucho más, más de asiduidad, decimos, ni con los varones, ninguno está en la política. Así que, y ellos me preguntan muchas veces, ¿por qué te metiste? Sí. Decime, y en la política, ¿por qué elegiste a Alfonsín? A ver, como referente, naturalmente. Claro, elegí primero el radicalismo. Primero el radicalismo. Por lo que te contaba antes, que era haber leído historia. Yo leía historia y leí mucho. A pesar de que aquel profesor te acercó el 45. Sí, pero el 45 es una visión muy radical. Es Félix Luna, no te olvidas, claro. Y yo la verdad es que sentía que el radicalismo representaba. Yo era muy chica, pero muy chica, y Ilia era el presidente. Sí, claro. Y a mí Ilia era como que, no sé, yo me acuerdo que, claro, armábamos nosotros un club de barrio con mis amigas, todos muy chiquitos, Sí, claro. Y yo era la presidenta del club de barrio, una biblioteca de barrio, no sé qué teníamos, y yo me sentía que era Ilia. ¡Qué lindo! Entonces yo venía muy con el radicalismo. Pero por eso, previo al gobierno de Alfonsín, yo ya militaba dentro del radicalismo. Pero no en Renovación y Cambio. Sí, en Renovación y Cambio. Y Alfonsín es sin duda un inspirador de mi generación. ¿Cuándo lo viste por primera vez? Muy grande. No me acuerdo, vino a Morón a hablar. Sí, pero a Morón ya cuando fue lo llevé yo. En la época de la dictadura, claro. Yo trabajaba, yo era joven todavía, militaba en lo que era la juventud, menos de 30 años. Pero yo militaba también en el colegio de abogados, porque también siempre tuve mucha militancia gremial en el colegio. Y entonces se organizó, en el año 82, organizábamos quienes estábamos en la conducción del colegio, exactamente, un ciclo de charlas que se llamaba La Argentina de posguerra.
Muy bueno. Y entonces llevamos a Antonio Cafiero, llevamos a Luder, llevamos a Manrique en ese momento y llevamos a Alfonsín. Bueno, Alfonsín, un magnetismo tremendo, tremendo. Bueno, y yo después ya no me despegué más. Hice toda la campaña del año 83, acompañando a Alfonsín. No, acompañé a Alfonsín creo que en todos los actos donde pude y organizaba movilizaciones. Bueno, y el preámbulo. Sí, yo era una joven militante muy activa, muy activa. Entonces organizaba eventos y cosas y andaba ahí atrás. Y Alfonsín es un gran inspirador para mi generación. El hombre se ponía la mano en el bolsillo. Es inolvidable cuando en la apertura de la sociedad rural los silban. El hombre se acomoda y los acomoda. Sí. ¿No? Y el día que se subió al púlpito, en la catedral también. La Estela Maris, con el cura que sospechaba. Si a usted le consta, vaya y denuncie. Sí, sí. No, una persona... ¿Qué cosa la construcción? Encantadora. Además las ideas que bajaba, era bueno, todo un estadista. ¿Y por qué le hicieron ese debate económico para que se vaya antes? A ver, tampoco yo Él también dijo, no quise, no pude, no supe, ¿no? Claro, por eso a mí me parece que no hay que adjudicar eso como una responsabilidad, digamos. Hay quienes dicen, no, el peronismo, esto, el otro. Y yo mencionaba recién a Gualdini fue el que convocó los 13 paros y demás. Sin embargo, yo tengo una mirada mucho más crítica, digamos, sobre lo que fue la herencia de la dictadura. La dictadura dejó un país condicionado totalmente. Mirá cómo estamos ahora. Era imposible que un gobierno, después de lo que había sido la dictadura, pudiera, claro. Entonces Alfonsín sufrió todo eso, pero teniendo claro cuál era el objetivo que él tenía en esa recuperación de la democracia. Y era garantizarnos para los tiempos una democracia sólida, fuerte. Eso lo tenía claro. Exactamente. Y lo construyó además desde esa visión tan democrática que era con otros. Él construyó esa democracia fuerte, obvio, con Menem, con Cafiero. Bueno, yo me acuerdo del balcón en el levantamiento de Semana Santa. Claro, exactamente. Ahí estaba Cafiero. Claro. Él, digamos, el legado que es esta democracia fuerte, sólida, que tiene casi 40 años y nosotros podemos decir nadie nos saca más nuestra democracia. Pero estaba cerrado. Creo que eso se debe justamente a la forma en que se ejercieron esos primeros tiempos, ¿no? ¿Qué le pasó al radicalismo en su devenir? Porque Alfonsín se fue a su casa o qué sé yo, y después todo retoma de nuevo cuerpo con la alianza. Sí, frustrante también la experiencia de la alianza, por supuesto. Se trató de reconstruir y por ahí. Pero ya la alianza, recordemos que es otra cosa. La alianza es un radicalismo en una coalición, en una alianza electoral con el FREPASO, claro, por eso. Ya no es el radicalismo, ya era un radicalismo que llega debilitado porque tiene la necesidad de hacer un acuerdo con el FREPASO, digamos. Entonces ya hay un radicalismo mucho más debilitado, por supuesto. Hay una crisis de liderazgo que me parece que al día de hoy se mantiene también. Por supuesto que no va a haber... ¿Tiene alguna explicación esta sociedad a esta altura? En Juntos por el Cambio, donde el radicalismo tiene provincias, tiene intendencias, pero también faltan liderazgos, eso que estás diciendo vos. Sí, en general, así como te decía, el debate del recinto es un debate pobre, yo creo que el debate en la Argentina es pobre. El debate en la Argentina es bastante mediocre. ¿Manes está contigo también, digamos? No? Sí, o yo estoy con él, digamos. Sí. Pero digo, trabajan juntos. Sí, es una persona que, digamos, a mí me despierta confianza y eso es una cosa muy importante. ¿Le gusta la política, más allá que es un amante de la ciencia? Hoy no, pero hoy está, creo que totalmente involucrado. Totalmente, y me parece que es muy bueno, es muy positivo para la política recibir una persona como Facundo Manes, que viene con mucha capacidad, formación, integridad personal, o sea, reúne muchas condiciones. También creo que lo que no podemos es pretender otro Alfonsín. Alfonsín ha sido único en una etapa histórica única. Así como también
todo el justicialismo extraña a Perón. Pero Perón. Claro, pero además son esos liderazgos con las condiciones, total, las capacidades personales en determinados momentos y contextos. No es lo mismo la Argentina de hoy que la del 83 el mundo claro. Está dado vuelta. Vos hablabas de la socialdemocracia. Yo lo veo al presidente español, Sánchez, que lo que estuvo con el presidente Fernández, y no es aquel Felipe González que conocí. Claro. ¿No es cierto? Que ellos también salían de una dictadura, tuvieron que reacomodar un país dentro de una Europa que se iba armando en una Unión Europea. Claro. Sí. Bueno, y Sánchez tiene hoy por primera vez el gobierno de coalición de España. No lo hubo Bueno, antes, lo veo ¿no? ahora con Lula. Claro. Yo estoy leyendo, bueno, Lula ahí aventaja a Bolsonaro, pero tiene que sentarse con un conservador de San Pablo. No le alcanza. Sí, pero me parece que son los aprendizajes que tenemos que tener, porque eso esto es lo que convivir, nos permite, claro, que no es confundirse, no es perder las identidades propias, es saber construir con el otro respetando las diferencias, ¿no? Sí. Y me parece que lo importante es eso, es sentarnos en un diálogo de lo diverso, no de los iguales, ¿no? ¿Cómo fue estar en un espacio, digo, para aquellos que son radicales o algo parecido, con un gobierno como el de Cambiemos, donde las decisiones se tomaban en mesas chicas? Yo no estaba en Cambiemos, ni Ya en el lo radicalismo, sé, y he sido crítica de ese pero gobierno. Pero has sido crítica de eso. Ha sido muy difícil eso. Sí, por supuesto. Yo creo que se cometieron muchos errores. Bueno, yo no estuve ahí inicialmente porque no tenía convicción de eso. Siempre he intentado trabajar y construir desde lo que se llama la no grieta. Me parece que la grieta es un gran negocio electoral para quienes lo practican, pero es malo para la Argentina. Y porque ha sido redituable para unos y a otros poner el muñequito enfrente, pegarle a ese, porque eso les permitió ganar. Ocurrió con Macri, ocurrió con Cristina, pero eso, que es redituable electoralmente, es malo para la Argentina. Al país no le va bien con este sistema tan polarizado, tan agrietado, la descalificación del otro. Plenamente. Me parece que hay que tratar de reconstruir una democracia de respeto, de convivencia, de valores, por supuesto. No significa pensar todos igual. Es muy bueno la diversidad de las ideas, la pelea, el debate, pero no puede ser una democracia donde los líderes no dialoguen, ¿no? Por ahí leí que tuviste un accidente muy fuerte con tu madre. ¿Tuvieron un accidente? No, mi mamá falleció a raíz de un accidente doméstico porque se le prendió una garrafa a fuego. Sí, tremendo. Por eso te decía, los perdí muy prematuramente, la verdad que fueron, bueno, son golpes, son esas cosas, piñas de la vida que uno trata de recuperar. Uno está preparado siempre porque las cosas de la vida hacen que esto ocurra. Uno está todo bien, uno hace de todo, pero cierra la puerta y está más cerca de los sentimientos más cercanos. Claro, sí, fue muy doloroso. Mirando para adelante, ¿en qué proyecto estás trabajando vos? Proyecto legislativo. Estoy en varios. ¿Cuál te gusta mucho? Esta semana estoy haciendo una actividad pública para presentar un proyecto de creación de la justicia ambiental. Sí, me parece que hace falta porque además lo cierto es que los conflictos ambientales se van multiplicando y no hay realmente una justicia especializada que lo tome. Mirá vos, hoy me llegaron dos, a modo de periodista, me dicen, mira Horacio, uno es en Costa Verde, que quieren levantar 100 edificios frente al mar. Otro me dijo, mira, yo estoy en Cosquín, están haciendo todo un desordenamiento ambiental a partir de... Entonces empiezo a leer, digo, ¿qué es esto? ¿Y quién va a la justicia? Claro. Y es lo que estás diciendo vos. Exactamente. Muy Pensemos bien. Que la reforma de la Constitución del 94 incorpora el derecho al ambiente sano, equilibrado, sustentable, exactamente, y sin embargo no tenemos hoy una justicia especializada. Yo creo que lo interesante es trabajar los proyectos, trabajar los proyectos no enamorándonos de nuestro proyecto, sino plantearlo como aporte. Entonces lo que hacemos esta semana es una convocatoria a especialistas, a organizaciones ambientalistas, para entre todos ver, primero fijarnos para el año la idea de trabajar sobre una agenda ambiental. Este primer tema es la justicia ambiental.
Pero después vamos a ir con la economía circular, el reciclaje, varias otras cosas que tienen que ver con lo ambiental, digamos. Esa es una de las cosas. Y después mis temas tienen que ver siempre con la justicia, así que también estoy con el tema Consejo de la Magistratura, hay que cumplir con el fallo de la Corte. ¿Estás de acuerdo con esta historia de la boleta única? Sí, claro, claro. Sí, claro. Sí, sí. Estoy de acuerdo, ojo, pero tampoco me gusta el discurso deslegitimador de lo que tenemos, porque nosotros ¿Cómo somos... llegamos hasta Exactamente, acá? Esa es la razón. Ahora, ¿que se puede mejorar y se debe mejorar? Sí. Yo vivo en el conurbano donde hay gente que llega al colegio a votar, entra al cuarto oscuro, sale y le dice al presidente de mesa, no está la boleta que yo quiero votar. Ya está, el voto cantado. Y el presidente de mesa le dice, tenés que votar por las que hay, porque esas son. Claro, los partidos más pequeños no tienen la capacidad para ir reponiendo las boletas, no llegan el fiscal a las 8 de la mañana para ponerlas, porque por ahí hay una persona que tiene que repartir 200 escuelas. Entonces eso, que una sola persona se vaya sin poder votar al que quería, deslegitima el sistema. Con una boleta que todos van y nadie va a tener problema de que falte su boleta, la persona llega, va a marcar una cruz. Es mucho más sencillo y vinculado con lo que conversábamos antes, que es lo ambiental, es un ahorro en términos de papel, de tinta, claro, exactamente. El ahorro, digamos, del costo ambiental que no se tiene. Dimensiona eso, sí. No se dimensiona. Mencionaste Consejo de la Magistratura. Las Cortes en la democracia siempre fueron funcionales a los gobiernos de turno, ¿te parece? A ver, podríamos buscar algunos tiempos excepcionales en que no lo fueron, digamos. Pero no es solamente un problema de la Corte. En general, nosotros tenemos un sistema, un Estado de Derecho donde la división entre los tres poderes no es demasiado nítida. Sin ir más lejos, el Congreso pasa bastante también por eso, digamos. Es un Congreso que funciona muy al compás de lo que el Poder Ejecutivo quiere, y de la misma manera, hay además dos fenómenos que se han ido acrecentando en los últimos tiempos y que son muy malos para el funcionamiento del Estado de Derecho, que son la politización de la justicia o la judicialización de la política. Te entendí. Ambas cosas no son buenas. Cuando a veces no se pueden resolver acá las cosas o la mayoría decide una cosa y la minoría va a la justicia para cuestionar, no es bueno. Y cuando la justicia se mete en las cuestiones de la política, tampoco es bueno. Me parece que hay que tener mucho más clara esa separación de los poderes. Pensar que Carmen Argibay fue casi la primera mujer, fue la primera mujer en integrar ese cuerpo. Extraordinaria. Carmen Argibay además es la mujer que resulta, porque me parece que estas cosas también es importante decirlas, Néstor Kirchner cuando llega al gobierno saca lo que se llamó un decreto bastante grande, muy bueno, que era el decreto que tenía incluso el derecho de acceso a la información pública, que dio después lugar a la ley, la publicidad de las agendas, la elaboración participada de normas, una cantidad de cosas, y dicta el reglamento por el que se autolimitaba en la posibilidad de nombrar a los miembros de la Corte. Qué bueno eso. Muy bueno. Y fija un reglamento. De ese reglamento y de ese procedimiento surge Carmen Argibay. Mirá, yo no sabía eso fue muy, pero muy bueno. Bueno, hoy cuando discutimos el Consejo de la Magistratura, ¿cuál es el valor que esto tiene? Que antes los jueces los designaba el presidente, con acuerdo del Senado. Entonces, siempre los jueces terminaban siendo funcionales al que los designaba. Y ahí es donde se negociaban incluso los nombramientos, que si el Senado me tiene que dar acuerdo, entonces los pone el presidente, pero pongo yo dos, te doy uno a vos. Es así, ¿no? Claro. Hoy el Consejo de la Magistratura es un ámbito distinto, con otro tipo de procedimientos para acceder a los cargos. Pero tenemos a un Rosati que se auto... Yo no creo eso, porque Rosati está donde está porque la ley dice que tiene que estar Rosati. Claro. Ahí, claro. El tema es que el Congreso no dictó la ley que debía dictar si pensaba que tenía que ser de otra manera, ¿no? ¿Dónde te sentás entonces? Ahí. Allí. Diputado Stolbizer, no es que su tiempo se terminó. Te quiero decir gracias, porque ya estamos cerrando. Gracias por la conversación. Muchas gracias. Fenomenal. Nos reencontramos desde el recinto por Diputado TV. Gracias. No, de nada.